Querido Padre, muchas gracias por esta maravillosa tarde. Gracias por el privilegio que tenemos nuevamente de estar aquí en tu casa y poder oír la palabra, tu palabra poderosa, esa palabra que sostiene todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Y por medio de esa palabra fueron creadas todas las cosas. Padre, y esa palabra que creó todas las cosas se hizo carne, se hizo hombre, se llamó Jesús el Verbo. La inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, la lógica de Dios, el poder de Dios se hizo hombre, se llamó Cristo. Y hace 2022 años Cristo era la palabra de Dios andante. Y 2022 años después, hoy la Biblia es la palabra de Dios escrita. Gracias porque ella es espíritu y es vida. Y gracias porque ella va a alumbrar nuestras mentes y nuestros corazones, dándonos entendimiento y comprensión de qué es lo que estamos haciendo aquí, qué es lo que Jesús hizo en el Calvario, por qué murió, por qué resucitó y qué es lo que aquejaba al ser humano. Un mal con el cual todo ser humano, Señor, nace cocida su alma, es el pecado. ¿Cómo se extirpa, cómo se saca ese mal, ese tatuaje, esa vida del diablo dentro de las personas? Padre, en Semana Santa, hoy que es el día de resurrección, estamos celebrando el día de la resurrección de Cristo. Él trajo la solución. Él trajo la solución. Y Señor, nosotros en esta noche queremos aprender mucho más de Cristo para honrarle, para predicarle, para servirle y aguardar su regreso. Y abrimos el corazón para recibir tu palabra. Y el pueblo dice, amén. Buenas noches a todos, gracias por venir. Después de una intensa Semana Santa, muchos fueron al interior y ya están de regreso y damos gracias al Señor que han venido sanos y salvos. La Semana Santa, mis apreciados, es el tiempo donde la humanidad debería reflexionar sobre uno de los temas más trascendentales para el ser humano: la muerte y resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Quién era Cristo? La primera pregunta que uno tiene que hacerse. Muchos ni conocen a Cristo, conocen al Cristo histórico, al Cristo de la Pasión, de Mel Gibson, etcétera, etcétera, pero no conocen a Cristo personalmente. ¿Por qué Cristo vino? ¿Qué significa la palabra Cristo? Significa un hombre ungido, una persona ungida por Dios para salvar al ser humano. ¿Salvarle de qué? Salvarle de sus pecados. ¿Qué es el pecado? Es el mal con el cual todo ser humano viene a la vida. ¿Dónde se inició ese pecado? ¿Cómo entró el pecado? Pecado es desobediencia a la ley de Dios. Pecado es rebelión en contra de las disposiciones del Padre, que es el creador del cielo y de la tierra. Y si Dios dio una ley, es para nuestro provecho, a nivel personal, para tu alma, para tu espíritu, para tu cuerpo, a nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel económico, etcétera. Si Él dio una ley, es para que usted y yo la cumplamos, y esa ley está a favor nuestra, no está a favor de Dios. Y al cumplir esa ley, viene la bendición de Dios. ¿Y qué bendición? Viene un poder para que te vaya bien en esa área donde estás aplicando la obediencia, estás aplicando la palabra de Dios. ¿Y qué es la maldición? Un poder a la inversa, un poder contrario. Viene un mal para destruirte. ¿Por qué viene a destruir la maldición? Un mal. Porque transgredir la ley de Dios. ¿Y quiénes están detrás de todo eso? Está el diablo, Satanás, para ejecutar las maldiciones. El mundo paralelo es real. El mundo físico, material, y el mundo paralelo es real. Ahí hay fuerzas demoníacas tremendas. Entonces, en este marco, en este contexto, donde probablemente podría ser que esta es la última Semana Santa que el ser humano, que el mundo vive, por las señales que están ocurriendo
y porque es inminente el rapto de la iglesia y el retorno de Cristo después de 7 años, donde el mundo va a pasar un periodo, el periodo más terrible jamás vivido desde Adán hasta esa época. Entonces el mundo está en ignorancia, el mundo dejó de lado a Dios, ni entiende ni comprende por qué Cristo murió, para qué Cristo murió, dónde fue Cristo esos 3 días. Después de la cruz, ¿a dónde fue Cristo? Fue a la tierra hueca. Hoy estuvimos hablando en esta mañana y la enseñanza ya está en YouTube, o sea, ya está en el Facebook de la iglesia. Usted puede repasar eso. Es muy importante que usted entienda por qué fue Jesús ahí abajo. ¿Para qué fue Jesús ahí abajo? ¿A quién predicó? Predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y quién eran los espíritus encarcelados? No eran espíritus de hombres difuntos, eran ángeles. Que allá en el capítulo 6 de Génesis, ellos dejaron su dignidad, dejaron su morada, dejaron su cometido y dejaron lo que ellos debían de hacer para con el ser humano y se metieron con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes. Bueno, eso fue un caso terrible porque en ese contexto no había ley. La ley después vino recién cuando Moisés en el Sinaí Dios le dio. Pero eso no quiere decir que no existía el pecado. La muerte reinó a partir de Adán. Y Jesús fue ahí abajo a testificar a esos demonios, a esos ángeles que querían trabar la venida de Cristo, porque en Génesis 3:15 Jesús le dio la promesa al ser humano, porque este pecó. De una mujer nacería el Salvador del mundo, que es Cristo Jesús. De tu simiente van a ser, dice, esa simiente de tu semilla, el Cristo, va a aplastar a la serpiente por su cabeza. Y él te va a herir en el calcañar. Eso fue lo que ocurrió ahí en el Calvario. Y Jesús fue allá abajo a testificar a esos espíritus encarcelados. Porque la palabra espíritu en el contexto del Nuevo Testamento no se está refiriendo al espíritu de los difuntos, a los hombres difuntos, sino a ángeles que no guardaron su dignidad. Y estuvimos eso hablando en esta mañana y habíamos hablado de Judas capítulo 6 que habla al respecto y de segunda de Pedro capítulo 2, 6, 4 en adelante. Ahí habla de lo que ocurrió en tiempos de Noé, por qué vino el diluvio y por qué Jesús fue allá abajo. Mire, a decir a los demonios, a los ángeles, ustedes quisieron trabar, quisieron impedir mi nacimiento, pero aquí estoy. Y le dijo, señores, por más que hicieron lo que tenían que haber hecho, mezclaron el ADN del ser humano para que yo no viniera, la voluntad de Dios estaba, que estaba escrita en la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios era salvar al hombre y la voluntad de Dios se hace. Y aquí estoy como muestra de que lo que Dios dice se cumple. Se fue allá abajo. Mi apreciado hermano, esto sirve para reflexionar un poquito. Cuando dice Juan, en el capítulo 2 de su libro, 1 de Juan, capítulo 2, verso 16, verso 15, que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, que está bajo el maligno, que está envuelto en el pecado, que está envuelto en la iniquidad, el mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay 2 principios aquí en este mundo. Uno, el principio de la desobediencia y el principio de la obediencia. El que desobedece, vaya a parar con esos ángeles que van a ser juzgados después del milenio ahí ante el trono blanco. Y el principio de la obediencia. ¿Cuál es el principio de la obediencia? Van a ser resucitados de entre los muertos, todos aquellos que han puesto su confianza en Jesús, así como Cristo resucitó de entre los muertos. Principio de la obediencia y principio de la desobediencia. El principio de la obediencia, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios hace que permanezcamos para siempre. Y eso es lo que predicamos y enseñamos aquí en este lugar. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Qué hace la voluntad de Dios? Y si yo preguntara en este momento, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Toditos levantaríamos la mano. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer la prueba. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Claro que sí.
Porque estamos informados que hacer la voluntad de Dios nos hace permanecer para siempre. La otra pregunta: ¿cuántos conocen la voluntad de Dios? Antes de levantar tu mano te voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios? Pero voy a extender un poquito más la pregunta. Para tu área económica, para tu área moral, para tu área familiar, como varón, como esposo, como hijo, como hija, como ciudadano del planeta Tierra. ¿Conoces la voluntad de Dios? Ya nos callamos todos. Porque la voluntad de Dios está estrechamente ligada al conocimiento de su palabra. Porque si usted no lee la palabra, si usted no medita la palabra, olvídese. Usted va a querer hacer la voluntad de Dios, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted no conoce la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En forma concreta, vuestra santificación. La voluntad de Dios, ¿qué es santificación? Parecernos a Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Y para ello hay que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. Muchos se quedaron con el conocimiento de que anhelan hacer la voluntad de Dios. Y le pregunto, ¿conocer la voluntad de Dios? Ya se callan. Ahora voy a la tercera pregunta, que es un poco más cercana. ¿Cuántos son la voluntad de Dios? ¿Cuántos son la voluntad de Dios? Usted puede decir, yo soy la voluntad de Dios en mi área moral. Dios se expresa, la gente ve en mi área moral que Cristo está en mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy la voluntad. Conozco la voluntad, entendí la voluntad y decido ser la voluntad de Dios para mi entorno, en mi área moral. Yo soy la voluntad de Dios en mi área económica. No es que yo conozco la voluntad de Dios, no es que sé, porque muchos conocen, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces, mis apreciados, digo todo esto ¿por qué? Porque es importante reflexionar en este tiempo. En este tiempo la segunda venida de Cristo, soy la voluntad de Dios, porque Jesús dijo, Padre, yo vengo para hacer tu voluntad. Jesús fue la voluntad de Dios en todos los aspectos, en su área económica, en su área moral, en su área de servicio, en su área física, en todos los marcos. Él hizo la voluntad de Dios. Él se decidió ser la voluntad de Dios y ser el ejemplo, el modelo para aquellos que estaban a su alrededor. A eso fuimos llamados, señores. Por eso suelo decir, hay muchos cristianos sin Cristo que armaron sus propios 10 mandamientos. Cree que van a ser salvos porque vienen a la iglesia. Cree que son salvos porque nacieron en una familia cristiana, su papá era líder, pastor, etcétera, etcétera. Cristianos con la cultura cristiana, pero sin Cristo. No hacen la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús, en el sermón del monte, Señor, Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis mis mandamientos? ¿No cumplís mis mandamientos? Entonces en ese marco tenemos que analizarnos. Y yo me analizo, mi área moral, estoy cumpliendo los mandamientos de Dios. Mi área económica, estoy cumpliendo los mandamientos de Dios. Mi área familiar, como esposo, como padre, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Como varón de la casa, estoy cumpliendo la voluntad de Dios, puesto que yo soy el sacerdote de la casa. Soy quien bajo la presencia y llevo a la presencia de Dios mi familia. Estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Soy la voluntad de Dios en mi área económica, en mi área de servicio para con el mundo, porque la Biblia dice que soy la luz de este mundo. Yo tengo que brillar. Entonces, para que analicemos un poquito y reflexionemos y digamos, Señor, te pido por favor que tú me ayudes. Espíritu Santo, ayúdame, porque nadie puede hacer la voluntad de Dios a no ser que venga la revelación, la fuerza y el poder de Dios en nuestras vidas. Y puedes hacerlo, ¿sabes por qué? Porque Cristo vive en ti. Tienes la semilla. La parte tuya es desarrollar eso.
por medio de su palabra y por medio de la oración, le decís: Padre, esta área no está alineada. Padre, esta área necesita un toque tuyo. Padre, este otro sector de mi ser, de mi conducta, necesita un toque tuyo. Y trabajo con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese hombre de adentro no quede un enano espiritual, no quede un bonsai, no quede simplemente en un estado de larva, de semilla, sino que crezca ese varón, esa mujer, a la estatura de ese varón perfecto, el carácter de Cristo que se refleje en mi vida. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no hemos echado demonios en tu nombre? ¿Acaso no hemos sanado? ¿Acaso esto? ¿Acaso lo otro? Y yo les diré, dice el Señor: apartaos de mí, obradores de iniquidad. ¿A quién le van a decir? ¿A quiénes Jesús va a decir estas cosas? A los que tienen la cultura cristiana y a los que son cristianos sin Cristo. Bueno, ¿por qué hice toda esta introducción? Simplemente para hablarles de cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una intensa y feroz guerra espiritual en tiempo del fin. Conociendo qué es el pecado y por qué debemos estar muertos al pecado. Conocer qué es el pecado. ¿Qué hace el pecado? ¿Cómo entró el pecado? Y detrás del pecado, ¿qué viene? Maldiciones, muerte espiritual, muerte moral en el alma, muerte física, muerte en el marco, en el hábitat que Dios le entregó al ser humano, el mundo. Todo está bajo corrupción por causa de un hombre, Adán. Eso vimos en esta mañana en el segundo servicio. Por un hombre entró la muerte y por otro hombre entró la vida. Ahí se establece la justicia de Dios. Y ahí habla que por causa del pecado de desobediencia, de una desobediencia del hombre, toda la humanidad alcanzó. Todo ser humano que después de Adán nace ya con el carácter de un hombre caído, con el tatuaje del diablo, la vida del diablo, el espíritu del diablo dentro de sí, que es el pecado original. Todo ser humano. Y esta mañana habíamos hablado que de Adán a Noé, 1656 años, apreciados, hubo pecado y estuvo la muerte reinando, pero no había ley. No había ley. Recién cuando en el Sinaí Dios bajó, le dio a Moisés la ley, ahí esa ley mostró que Dios era santo y que el hombre era pecador. Y que esa ley le mostraba que el hombre era pecador, pero no quitaba el pecado. Y Dios hizo un sistema de sacrificio, un ritual sacrificial, matando el cordero, matando la vaca, matando a los animales, derramando su sangre para que entendiera lo que Jesús haría más adelante. Su muerte en la cruz del Calvario, lo que hoy estamos celebrando. La sangre de los animales simplemente cubría el pecado de las personas, pero no quitaba. Pero la sangre de Jesús saca, arranca, limpia el alma de pecado. Eso es lo que estamos celebrando nosotros en este tiempo y la gente ni se da cuenta. La gente está más metida en su chipa, en su asadito, en su chanchito, en su esto, en lo otro, e irse junto al pariente ahí en el campo y le trae todos sus huevos, su gallina y le deja peno pobrecito a su pariente pobre. Bueno, ese es otro tema. Conociendo qué es el pecado y por qué debemos estar muertos al pecado. Y esto es fundamental, porque el pecado es lo que le movió a Dios, al Espíritu Santo, en esa conversación allá en la eternidad. Y Jesús dijo: voy a ir a pagar el precio, papá. Voy a ir a morir por ellos. Por el pecado. Dios entrega lo más santo, lo más glorioso, lo más sublime del cielo para rescatar a lo más bajo, a lo más sucio, a lo más pecador, a lo más inicuo de la tierra que somos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos aquellos que están bajo
la muerte, el poder de la muerte, para que todos aquellos que tienen tatuado su alma con el carácter del diablo que entró allá en el Edén, que todo ser humano alcanzó por la culpa de un hombre, todos aquellos que creen en Cristo, aceptan el sacrificio de Cristo, le toman a Cristo como Salvador y Señor, yo bajo el martillo para que todos aquellos que en él crean no perezcan, mas tenga vida eterna. Es decir, vuelvan a tener la vida que tenía Adán y Eva antes de la caída. Eso es algo extraordinario. Y como dice ahí Pablo en el capítulo 5, Adán y Cristo. Eso ya está en el segundo mensaje que dimos en esta mañana. Adán y Cristo. Por Adán entró la muerte. Un hombre pecó. Un solo pecado. Ese pecado le arrastró a todos. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa eso? Que porque Adán y Eva cometieron una infracción, por esa causa todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya te sopló en Adán. ¿Qué decía 1:28? Sojuzgad y multiplíquense. Ya estabas en los lomos de Adán y de una sola sangre Dios hizo todo el género humano. Vino el segundo Adán, que es Cristo. Ese es el don de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa eso? Que este servidor que estuvo del otro lado de la vereda no solamente cometió un pecado, Dios, como lo hizo Adán y Eva. Cometí varios pecados, de todos los colores, de todos los sabores y de todos los quilates. ¿Usted también? ¿Cuántas mentiras usted realizó durante su vida hasta hoy? ¿Cuántas veces desobedeció a Dios? ¿Cuántas veces esto? ¿Cuántas veces lo otro? Llenos de pecados. Miles de pecados hemos cometido. Y ahí dice, pero el don no fue como la transgresión. Adán hizo un pecado y todos alcanzamos. Pero todos los que estamos acá, todos los que hemos alcanzado el pecado, ese pecado, una semilla que empezó a crecer. Ahí sobreabundó la gracia. Dios cargó todo tu pecado, todos tus pagarés, todas tus deudas, porque el pecado es deuda. Él lo pagó. Sobreabundó su gracia. Eso es lo que estamos celebrando nosotros en esta Semana Santa. Y el diablo, que es el enemigo del hombre, bloquea la mente y el corazón para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero a usted, pero a mí, nos ha resplandecido la luz. Hoy somos salvos. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Por eso que la Biblia, ahí Pablo, Pedro, en sus cartas, ellos saludan y dicen que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Es decir, que el don de perdón y la paz de Dios les sean multiplicados. El shalom de Dios, porque estábamos enemistados con Dios, pero sobreabunda la gracia, sobreabunda el perdón, sobreabunda la misericordia de Dios sobre nosotros. ¿Qué significa eso? Que cuando uno peca, puede recurrir a Dios y le dice, Señor, perdóname. Se recurre a 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. ¡Wow! ¡Qué bueno es eso! Sobreabunda la gracia. Cuando le pregunta a Pedro, Señor, cuando alguien peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Porque el Talmud babilónico dice que tengo que perdonarle 7 veces. Pero Jesús le dijo, no, si tu hermano peca contra ti 70 veces, 7 en el día, perdonarles las 70 veces, 7, 490 veces. Perdona. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Creador del cielo y la tierra. Por eso que en el Calvario la gente que le injuriaban injustamente, Él dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Sobreabundó la gracia. Pero escúchenme lo que le voy a decir ahora. Qué maravilloso es esta noticia. Y el capítulo 6 que vamos a tocar ahora es extraordinario, donde el apóstol Pablo corrige un pensamiento, una doctrina totalmente herética. ¿Y cuál era la doctrina? En el marco de Pablo, el primer siglo.
Roma, la pecadora, la cuna de toda iniquidad. La gente se convertía, venía a los pies de Cristo y corría una doctrina por ahí que una vez salvo y una vez que le tenía a Cristo dentro del corazón, bueno, podés pecar, podés vivir en pecado porque la gracia de Dios sobreabunda. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Y Pablo nos va a decir aquí, va a corregir ese pensamiento. Sobreabunda la gracia para perdonarte. Y Pablo, ¿qué es lo que dice? Es imposible que tú digas que sos cristiano, cristiana. Es imposible que tú mantengas la salvación de tu alma, que seas libre de la condenación, estando todavía en el pecado, practicando el pecado. Aunque vengas a la iglesia, aunque hagas lo que hagas dentro de la iglesia, pero si tú sigues en el pecado, es decir, sigues practicando el pecado, porque por su fruto lo conoceréis, es imposible que ese hermano, que esa mujer esté en Cristo. Porque si alguien está en Cristo, es porque está muerto al pecado. ¿Está conmigo? Me estoy predicando a mí mismo. ¿Cuánto quiere ir al cielo? Oh, yo quiero ir al cielo. Y quiero hacer efectivo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso que la información que usted está recibiendo es fundamental. Porque hay muchas corrientes, hay muchas doctrinas que hablan al respecto de la salvación. Pero está un poquito aguadito. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y los que son suyos se apartan de iniquidad. ¿Por qué se apartan del pecado? ¿Por qué se apartan de iniquidad? ¿Por qué no practican el pecado? Porque tienen la vida de Cristo dentro y Cristo no peca. ¿Tiene usted la vida de Cristo? ¿Desarrolla usted la vida de Cristo? ¿O simplemente usted tiene una cultura cristiana y es un cristiano sin Cristo, una cristiana sin Cristo? Y miren lo que dice aquí el apóstol. Romanos capítulo 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Puesto que Cristo dijo que yo puedo pecar 70 veces 7 y total me va a perdonar. Como muchos hacen, pecan toda la semana, vienen al altar y lloran. Lo que tienen es remordimiento, no arrepentimiento. Remordimiento es una cosa, el arrepentimiento es otra cosa. El arrepentimiento lo hace el Espíritu de Dios para salvación. El remordimiento simplemente es, mi conciencia me acusa, mi yo culposo me acusa y yo vengo a llorar. Pero el lunes, martes, miércoles, ya estoy nuevamente haciendo lo contrario. Remordimiento. Y el arrepentimiento solo viene de Dios. Por eso que Hebreos capítulo 10, por ahí, habla acerca de aquel que peca deliberadamente. Ya no existe remedio para el pecado, dice. Aquel que pisoteare la sangre de Jesús, sangre es vida. Aquel que desprecie la vida de Jesús y afrenta al Espíritu de gracia, porque el Espíritu de gracia es el único que puede crear en vos arrepentimiento y decir, Señor, esto está mal, y yo dejo eso. El que se remuerde, que tiene la conciencia remordida, el remordimiento simplemente hace que vos estés asustado por un momento y una vez que te pasó ese susto, volvés a tu pecado. Pero el que se arrepintió verdaderamente odia su pecado, no quiere más y le pide auxilio a Cristo. Ese es el que nació de lo alto. ¿Está conmigo? Entonces, apreciados, es importante que en este tiempo reflexionemos un poquito sobre lo que dice la palabra. Y el apóstol Pablo está diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo venía a llorar nomás todos los domingos, que a total de lunes a sábado puedo hacer lo que quiero. Y total el domingo vengo a orar y lloro nomás, porque la gracia de Dios es abundante. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, ustedes están equivocados. Así, el que verdaderamente está arrepentido es porque está en Cristo. Y si ya no practica el pecado, es porque está muerto. Y si está muerto el pecado, es porque está vivo en Cristo. Y es candidato a irse a los cielos.
1 Juan capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y sigue el versículo 9, 10. Porque aquel que es nacido de Dios no puede pecar, porque la semilla de Dios, el Espíritu de Dios, el carácter de Dios está en él, porque Dios no puede ser tentado por el mal, él no peca, no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, es clarito la palabra, por favor, anote usted esta cita, 1 Juan capítulo 3, verso 8 en adelante. Ahí está clarito, clarito. ¿Para qué? Para que no nos engañemos y podamos corregir nuestra vida al respecto. Entonces, ¿qué es practicar el pecado? Eso practicábamos, eso era nuestra condición, la suya y la mía, antes de Cristo. Entre practicar el pecado y cometer pecado hay una gran diferencia. Usted y yo podemos cometer pecado, número uno, por ignorancia de la ley. Número dos, por debilidad. Y número tres, por las cascaritas de banana que nos pone el diablo. Nos rebala. Y ahí en ese momento el Espíritu de Dios dice, pedí perdón, apartate, pedí perdón. Entonces ahí recurro a la cláusula de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal, y vuelve la comunión con Dios. 1 Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos, si alguno hubiere pecado, dice el escritor bíblico, abogado tenemos a Jesucristo el justo, y Él es la ofrenda, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La sangre de Cristo allá arriba todavía está goteando fresquito a nuestro favor, cuando hay arrepentimiento. No es una cláusula para que uno pueda pecar. Por eso dice Pablo, sí. ¿Qué pues diremos? Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Un ejemplo en términos de fútbol. El Rey Pelé pasó a la eternidad, ¿verdad? ¿O no? ¿O todavía no? ¿Ya murió o no murió? ¿Ya murió? Él practicaba el fútbol desde chiquito. Entrenamiento, la pelota, cabeceo, gimnasia. Practicaba el fútbol, pero ya murió, ya no puede practicar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un muerto no puede practicar el fútbol. ¿O ya vio usted un muerto que practica fútbol? Vamos a otro ejemplo. El señor Diego Maradona. ¿Qué pasó con el señor Diego Maradona? Era un gran practicante del fútbol, pero ya murió. Pero ya, aunque él toda su vida, de los 16 años para arriba, empezó a practicar el fútbol, gimnasia, balón, etcétera, etcétera, ya murió, ya no practica el fútbol. No puede practicar. ¿Por qué? Porque está muerto. Está en otra dimensión, está en otra esfera. De igual manera el apóstol Pablo que dice, nadie puede practicar, nadie que dice ser cristiano puede seguir en el pecado y pretender ser salvo de la condenación. Nadie que sigue practicando el pecado no va a pretender que esté en Cristo, porque aquel que está en Cristo ya murió para el pecado, ya no practica el pecado porque está muerto. ¿Se entendió eso? Entonces, en ese marco, en ese contexto, hay que analizar un poquito el corazón, porque muchas veces somos muy emocionales. Pero yo siento, yo quiero, mi Señor, que esto, que lo otro. El hecho de que vos llores, zapatees y estás en desobediencia, Dios no va a cambiar su ley por eso. Dios no va a cambiar su palabra porque llorás, porque zapateás y porque caprichosa. Caprichoso. ¿Me explico? Entonces es mejor entender bien la ley y alinearse a la palabra de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, como el Rey Pelé, como Maradona murió y ya no puede practicar el fútbol, los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo vamos a practicar el pecado si ya estamos muertos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Oh, pero pastor, en ese marco tenemos que corregir nuestros corazones, tenemos que corregir nuestra forma de pensar, tenemos que corregir lo que está errado dentro de nosotros, porque podemos tener una mentira instalada aquí en la cabeza, creyendo que somos salvos y somos candidatos para irnos allá abajo. Va a sonar el shofar de Dios y el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos, y los que son suyos no practican el pecado. Los que son suyos se apartan de iniquidad. No es que no tengan deseo de pecar, no es que no tengan concupiscencia, no, simplemente hay un espíritu de poder, de dominio propio, y dice no, porque el pecado tiene su proceso. La concupiscencia es concebida como un bebé, va pensando, va craneando, después quiere uno hacer, y una vez consumado da a luz la muerte, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es un proceso. ¿Está conmigo? Entonces, si usted es tentado, no piense que esa tentación viene de parte de Dios. Dios no te induce al mal. Si usted está tentado en algo, mire, busque la presencia de Dios. Dígale: Señor, ayúdame, estoy tentado en esta área. Yo no quiero ofenderte. Yo no quiero hacer esto, Señor, pero mi naturaleza que se está lavando, Señor, que se está afirmando, tiene este deseo, pero es pecaminoso. Ayúdame, papá, ayúdame, Señor, en el nombre poderoso. Y Dios va a dar la salida a eso. ¿Me explico? Porque hay muchos temerarios que van y enfrentan al pecado. Eso es ser necio. Pero el prudente ve el pecado que está sentado ahí, corre para el otro lado. Pero el imprudente se va y se sienta. Pecado, va, ¿qué es lo que quieres, pecado? Sentate para mi lado. Contame, ¿para qué venís? Yo sé que venís para matar y hurtar y destruir. Pero ¿por qué lo que sos tan malo conmigo? Conversan con el pecado. Mire, le abre puerta al pecado. Entonces, la palabra de Dios aquí es bien clarito y no dice en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en Él? Porque el apóstol Pablo da por sentado que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si usted no es una nueva criatura, si usted no nació de lo alto, lógico, usted va a seguir practicando el pecado. Lo que usted va a tener es cultura cristiana, va a ser cristiano sin Cristo. Entonces, en este marco, analicémonos, por favor, porque esto es más serio de lo que usted pueda imaginarse. 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos ya se bautizaron en agua? Y los que se bautizaron en agua es porque entendieron y dieron ese paso del bautismo, haciendo una declaración pública de una obra interior de Cristo en su corazón. Y como el bautismo, ¿qué significa el bautismo? La muerte de Cristo cuando uno es sumergido en el agua. Y la resurrección de Cristo cuando uno es levantado. Y eso simboliza muerte al pecado y vivo para una nueva vida. Si ese es su caso, si usted ya se bautizó, lo que te dice Pablo es: pero ¿cómo es posible que vos quieras seguir practicando el pecado? Lo que tenés entonces es una religión. Lo que vos tenés simplemente es una cultura cristiana. Sos cristiano pero sin Cristo. Haces cosas, mire, sin ser. Haces sin ser. Haces cosas sin ser. Porque si te bautizaste es porque realmente entendiste y públicamente vos le estás diciendo: muero al pecado, muero al mundo. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Qué es lo que te llevó a hacer? Porque el Espíritu de Dios está dentro de ti y esa obra interior te llevó a confesarle a Cristo públicamente que vos morís al pecado y estás ahora dispuesto a la vida que Dios te da. Es lo que dice el apóstol. Por eso es importante el bautismo en agua. Bueno, lee el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con
Él para muerte al pecado, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué podemos andar en vida nueva? Porque Cristo entró dentro de nosotros. ¿Por qué podemos andar después de la cruz en vida nueva? Porque la vida vieja pasó. Ese mal que entró por Adán y Eva y el pecado que atrajo la muerte y el hombre quedó bajo muerte. Vino Cristo, pagó el precio, sacrificio de la justicia de Dios, derramó su vida, derramó su sangre y su sangre te limpia. Su sangre limpia la costra, ese tatuaje imborrable que está en tu alma llamada pecado. Solamente la sangre poderosa de Jesús puede cambiar al hombre de adentro. Cuando uno le entrega su corazón a Jesús y le dice: Señor, yo entiendo ahora el evangelio, te pido perdón, ayúdame, Señor. Jesús, te recibo en mi corazón. Es decir, dame tu vida, Señor, porque la vida que tengo es una vida de pecado, es una vida que me lleva a hacer lo malo que no quiero, porque tú no me diseñaste, no me creaste de esa manera. Yo tengo una naturaleza pecaminosa que no es la original. Yo quiero la original. Jesús, ven a mi corazón, por favor, perdóname, límpiame. Y porque hiciste eso, el Padre, el juez justo de toda la tierra, baja el martillo y dice: Pedro, Carlos, José, justificado. Es decir, como si fuera que nunca pecaste. Sobreabunda la gracia. Y eso es lo que estamos nosotros celebrando en este tiempo. Y la gente no entiende. Y van a ir a la condenación eterna, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Miren, como dije esta mañana, sobre el planeta Tierra, desde Adán a nuestros días, hasta el año 2008, cruzaron sobre el planeta Tierra 147 mil millones de personas. Toditos estaban bajo muerte. Toditos estaban bajo condenación. Los 7 mil millones de personas que hoy están sobre el planeta Tierra, los 154 mil millones de seres humanos, que los que están y los que pasaron, están bajo condenación, están bajo muerte. No hay registros en la historia, ya sea bíblica o en la historia secular, que un hombre haya vencido a la muerte resucitando de entre los muertos para nunca más morir. No existe. Hubieron hombres como Lázaro y otros en el Antiguo Testamento, otros en el Nuevo Testamento, que murieron, volvieron a la vida, pero no tuvieron vida eterna, o sea, no tuvieron inmortalidad, volvieron a morir. El único cuyo cuerpo no vio corrupción es el cuerpo del Señor Jesucristo. Murió, fue a los infiernos, se levantó el tercer día con un cuerpo glorificado. La tumba no se abrió para que Cristo saliera, porque Él tenía un cuerpo glorificado. Él podía atravesar las paredes sin ninguna preocupación. Esa tumba, un ángel abrió 1500 kilos de piedra que ningún hombre podía moverlo. ¿Por qué? Para que usted y yo y María pudieran entrar y ver: no está el cuerpo de Jesús ahí, no está aquí. Yo sé que buscáis entre los muertos al que vive. No está aquí, pues ha resucitado. El único ser, Cristo, Dios envuelto en la carne, llamado Jesús, cuyo cuerpo no vio corrupción, es el único que la tumba de Él, entre los 154 mil millones de personas, el único que resucitó para nunca más morir. Jesucristo de Nazaret. Ese es el objeto de nuestra fe. Ese es nuestro objeto de fe.
Mi apreciado, y paradójicamente, los seguidores de Buda van a su tumba y le llevan flores. Todavía está el cuerpo de ese hombre ahí. Paradójicamente, los de Islam van ahí a la mezquita y está todavía el cuerpo de su profeta, Mahoma, ahí en la tumba, y de otros grandes líderes. Y van y le llevan flores. No hay entendimiento porque el diablo les cegó la mente, los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de Cristo. La tumba de Cristo, hoy la gente va a visita, pero no hay cuerpo, no hay nadie ahí. Ese Señor no está en la tumba, no se quedó en el madero, se bajó abajo, no se quedó abajo, no se quedó en la tumba, subió arriba y hoy está sentado a la derecha del Dios Padre, vivo y vive en mi corazón. Y vive en tu corazón. Qué interesante todo esto, ¿no les parece? Y voy a terminar tengo acá unas cosas, yo creo que con esto podemos ya digerir en casa. Romanos capítulo 8, versículo, vamos a leer desde el 7 en adelante, por favor, ahí. Voy a buscar yo acá en mi Biblia, Romanos capítulo 8, del 7, sale en pantalla. Porque el ocuparse de la carne, de la naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza que no nació de lo alto, la carne, placer, pecado. Porque ocuparse de la carne, porque los que son de la carne, el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso que primera de Pedro capítulo 1, verso 2 dice: elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo te separó de más de miles y miles de personas. ¿Para qué? Para ser rociados con la sangre de Jesús. Es decir, para darte la vida de Jesús, no vida de animales. ¿Para qué? Para obedecer, para que la gracia y la paz te sean multiplicados. Porque el hombre natural, la carne, no puede obedecer a Dios. Pero usted y yo obedecemos a Dios en todas las áreas. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Cristo, tenemos la sangre de Cristo, porque Dios nos eligió. Y mire, la gracia y la paz se ha multiplicado sobre nosotros. Por eso podemos servirle, amarle y agradarle a Dios, porque tenemos la naturaleza divina. ¿Están conmigo? Mire lo que sigue diciendo aquí el apóstol. El 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros. No vivimos según la carne o la naturaleza adámica pecaminosa, sino según el Espíritu, o sea, según el nuevo hombre. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Tiene usted el Espíritu de Cristo, señora? Señor, joven, es muy serio esto. Porque si usted no tiene el Espíritu de Cristo, número 1, no va a agradar a Dios. Número 2, usted va a seguir haciendo lo que le gusta a la naturaleza pecaminosa. Inmoralidad sexual, pornografía, borrachera, adulterio, fornicación, bla, 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 bla. Y eso no le agrada a Dios. Y eso usted está sembrando para su carne. De su carne usted va a sembrar, va a cegar corrupción. Pero los que siembran para el Espíritu, del Espíritu va a cegar vida eterna. El 10. El 9. Vosotros vivís según la carne. El 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Ya no puede pecar el cuerpo, tus miembros, tus ojos, tus manos. Ya no está el Señor pecado comandando desde adentro tu vida, sino el Señor Jesucristo. El cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí está lo que quiero que sepamos. Y si el Espíritu de aquel que levantó
de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Romanos 8:11, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Va a sonar el chofar de Dios y los muertos en Cristo van a recibir un cuerpo nuevo, se va a vestir de incorrupción. Y los vivos en Cristo, que somos nosotros, vamos a recibir en un abrir y cerrar de ojos un cuerpo inmortal, porque se tocará la trompeta, dice la palabra, y estaremos con el Señor eternamente y para siempre. Alentaos con estas palabras unos a otros, dice el Señor. Dígale que está a su lado: fuerza, sigue adelante. Dios va a darte un cuerpo nuevo. Dios va a premiarte. Dios va a llevarte a la eternidad en su presencia. Eso es lo que recordamos en este tiempo de Semana Santa. No se aparte usted de eso. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande? Mire, teniendo la información de todo esto, conociendo qué es el pecado, cómo entró, qué hace, destruye. El pecado, mire, mata todo. ¿Y por qué debemos estar muertos al pecado? Porque si decimos que tenemos a Cristo dentro del corazón, tenemos que estar muertos al pecado. Ya no practicamos el pecado. Sí podemos cometer porque estamos en ese proceso de santificación. Pero en ese marco pedimos perdón a Dios. Dios, perdóname. Y leemos la palabra. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo entre en nosotros. Y Jesús dijo: sé santo porque yo soy santo. Es decir, métanle a Cristo en su corazón. Obedezcan a Cristo. Él es el modelo. Sigan sus pisadas si quieren llegar ustedes a la presencia del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y eres el modelo. Sé santo. ¿Qué significa eso? Ser como Jesús. Procurar ser como Jesús. ¿Y por qué podemos ser como Jesús? Porque su Espíritu ya vino para nosotros, para ayudarnos a ser como Jesús. Ahora, usted y yo tenemos que anhelar ser como Jesús. ¿Y cómo se anhela uno? ¿Cómo uno anhela ser como Jesús? Pasando tiempo con Él. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo le ruego, por favor, tome en serio su vida cristiana. Tome en serio su comunión con Dios. Tome en serio usted el estudio sistemático y el estudio, mire, responsable y diligente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda conocer la voluntad de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Eso es responsabilidad suya, no es responsabilidad mía. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Me explico? Inclinamos el rostro. Ahí tengo un PowerPoint, tengo 300 diapositivas, pero yo creo que con esto podemos ir a comer ya el tallarín que quedó a la tarde, como cena. Padre, te damos gracias por esta noche maravillosa. Agradecemos, Señor, tu palabra. Yo te pido con todo mi corazón que tú me ayudes a llegar a la meta, Señor. Que tú me ayudes a hacer crecer al Cristo dentro de mí, al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo. Padre, porque esa es la meta, esa es el deseo tuyo, papá. Y te quiero pedir perdón, Señor, por mí y por mis hermanos, porque muchas veces, por no entender toda esta bendición, no valoramos, Padre, el sacrificio de Cristo y lo que Él hizo y la gracia que tú has hecho sobreabundar sobre nosotros. Padre, muchas gracias, muchas gracias. Bendito sea tu nombre, papá. Mi hermano querido, mi hermana querida, si usted entendió este mensaje y le quiere decir: Señor, yo quiero vivir como Cristo y ser como Cristo. Hoy entiendo que la gracia tuya está para ayudarme. Abre mi entendimiento y pon en mí un espíritu nuevo para que yo ame tu ley, ame tu palabra, ame tu presencia, ame el conocerte. Vivifícame, Señor. Y más todavía en este tiempo. Si usted anhela eso, póngase de pie. Yo voy a orar por usted. Y comprométase con el Señor. Si usted está casado, si usted está casada,
Léale a su esposo la palabra. Esposo, léale a su esposa la palabra. Mediten juntos. Va a ver cómo Dios les va a unir aún más. Todos esos problemas que hay es por falta de vida, la vida de Cristo en ustedes. Y esa vida viene a través de su palabra, a través de la oración. Oren juntos, lean la palabra de Dios juntos. Se va a acabar un montón de problemas. Y eso es lo que tu enemigo, el diablo, no quiere que hagas. Porque un matrimonio sólido hace que se tenga una familia sólida en todos los aspectos. Levante usted su mano. Padre, yo bendigo la vida de mis queridos hermanos. Gracias por que tú les has traído acá. Pido tu bendición sobre ellos. Y toda esta palabra que hoy hemos explicado, te ruego que tú nos ayudes a llevarlo a la práctica. Y yo te bendigo, mi hermano, te bendigo, mi hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con espíritu de sabiduría, con espíritu de revelación, con el poder de Dios, con la pasión de Cristo. Que el fuego del Espíritu arda en ti. Y que Dios ponga una persona en tu camino en esta semana para que le hables del Señor. En el nombre de Jesús. Tenemos que hablar de Jesús. Y el próximo viernes a las 19:15 vamos a tener nosotros acá una charla. Los hermanos de Gedeón nos va a traer Biblias para que usted y yo no repartamos, sino que usemos esa palabra para hablarle del Evangelio y la persona que aceptó a Cristo pueda llevar esa palabra. Es tiempo de evangelismo, es tiempo de que la iglesia se mueva. Entonces este viernes, por favor, yo invité ya a los 4 servicios que tenemos nosotros aquí de fin de semana para que estén presentes. Este viernes es fundamental que como hijos del Señor nosotros cumplamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana. Y esta alabanza nos despide.